Hello, everybody. Greetings. I'm Azra Saeed, the Hola a Secretary todas las General for the International personas, League of People bienvenidas. Mi Struggle. nombre es Astra y soy la coparte Welcome de to el our ILPS. final Les information damos la session bienvenida a for the right nuestra to última resist, sesión the informativa International People's sobre Tribunal for el Tribunal Palestine. Popular Internacional para We are Palestina just y el 1 week derecho a away resistir. from Estamos a una the semana momentous and de long-awaited este momento trascendental y tan occasion esperado to assert wholeheartedly the Palestinian en el que people's queremos right to resist reivindicar con toda nuestra fuerza the el derecho del pueblo palestino a resistir the brutal Zionist la occupation and the brutal imperialist ocupación attackers sionista such as the United y States, de sus aliados United Kingdom, imperialistas como lo France, son Germany, Estados and Unidos, other Reino world Unido, powers Francia, complicit Alemania, entre in the otras genocide potencias and the mundiales que ecocide son además cómplices and del the genocidio, del weaponization of food. ecocidio y la We have utilización del seen alimento so como many people arma. come Hemos visto a together tanta gente over the past reunirse few durante los months últimos to prepare for meses the tribunal. en este proceso de And preparación we del are excited tribunal that y you're nos all here emociona que with todas us las personas today que as we están put our final conectadas lo estén preparations hoy in order. mientras So estamos poniendo before we begin, en orden los últimos preparativos del please tribunal. Antes de let me comenzar, explain the language déjennos interpretation feature. explicarles cómo funciona la We función de have interpretación de interpreters idiomas. available for Spanish and Hoy tenemos French. interpretación hacia They español y hacia francés. At the bottom of your screen, En la parte inferior de you la should see a globe pantalla icon deben on ver the un icono Zoom de menu bar. globo. Please click this Es en la icon and barra de select the menú de language you abajo need. de Zoom. Hagan If clic you en do el not icono see de the globo y globe, seleccionen el you may idioma de need to su click preferencia. the Si no three ven el globo, tal dots vez deban señalar o hacer more clic en los tres puntos to find titulados the más interpretation para option. encontrar la opción de interpretación. This event is being Este conducted in a evento webinar se format, realiza en formato de seminario meaning web, lo only que our speakers significa can que use solo las their personas microphones. ponentes pueden We usar sus strongly encourage micrófonos. Le pedimos all a of you las to submit your personas questions in the Q&A que pongan box sus provided, and they will preguntas be en posed by the la speakers during our Q&A función session. de At preguntas y the end, respuestas que se van a at the end of responder al final after all de the la speakers have sesión. finished. We are also live streaming the event. También Please estamos share the link now across your social media and with your transmitiendo este contacts and evento en friends vivo. organizations. Compartan el We will enlace ahora en monitor sus and redes include sociales con sus questions coming contactos y in from the organizaciones. social media feeds as well. This webinar will Em, be recorded Supervisaremos e and incluiremos posted las on the preguntas que ILPS lleguen a través free de las redes platforms, sociales y including este the Right to seminario se Resist grabará y se publicará en website. las plataformas web de ILPS, incluido el sitio web Right to Resist. Please Y note tengan en that cuenta no que no se van a participants' mostrar names will be los shown in the nombres de recording. las personas And now participantes en let's la get started. grabación. So our Ahora first vamos a speaker comenzar. today will be Lisa Nuestra Shaheen primera ponente de hoy from the será Arab Lisa Group for the Shaheen Protection del of Grupo Nature. Árabe para la Lisa Protección de will la give us a Naturaleza. background Lisa nos va on a dar what contexto has been the situation on the frente ground a la in occupied situación en Palestine terreno en la in Gaza Palestina since the signing ocupada of the en so-called Gaza desde ceasefire. la firma del llamado That Acuerdo the de Alto al Zionists have Fuego broken o de every cese al single fuego. day, as we all know. Esto es un acuerdo que los And also sionistas in han the West Bank, incumplido where todos los similar días, attacks, y bombing también en raids, Cisjordania, mass donde los ataques arrests, and de home los colonos, las demolitions redadas del taking place ejército, daily, las detenciones y demoliciones masivas with hardly a y detenciones single masivas de headline personas anywhere. tienen un lugar a diario sin It que is the aparezcan ni dire siquiera en los situation for the titulares de people and noticias. the Esta unconscionable grave crimes of the situación para US la IRF población forces y los that crímenes brought us inconcebibles de before las a fuerzas tribunal sionistas estadounidenses next es weekend, lo que and nos we lleva all must a wonder llevar why a celebrar este we are tribunal doing el this próximo fin de and whom semana. are we fighting Y for. por ello debemos recordar Lisa, the floor cuál es la is razón por la yours. que lo hacemos y por quién luchamos. Lisa, te Thank damos you la so much, palabra. Ezra. Gracias, Dear Azra. friends and comrades, thank you so much Queridas, for queridos, inviting me to amigas speak y today at this important compañeros, moment as we gracias por prepare for the invitarme hoy a hablar tribunal en este for momento tan Palestine importante next week. mientras nos preparamos para el Today I want to tribunal speak sobre about the Palestina de la current próxima situation in semana. Gaza after the Hoy quiero hablar ceasefire, sobre la situación the actual en Gaza intensified tras el aggression alto al across the fuego, West Bank, la and why intensificación de this la agresión en tribunal is not Cisjordania y only por qué este timely tribunal no es but solo necessary. oportuno, So we were sino told necesario. that a ceasefire would Nos pause dijeron que el sedition, cese al allow fuego detendría humanitarian la aid to matanza, flow, and permitiría la open the llegada de la door to ayuda healing and humanitaria y reconstruction. abriría la puerta a la Instead, reconciliación y la what followed reconstrucción. has been the
En cambio, lo que siguió fue la continuación del genocidio a través de nuevas y reestructuradas formas. El periodo de cese al fuego se ha visto interrumpido por violaciones recurrentes, ataques y restricciones asfixiantes que han mantenido a Gaza en un estado permanente de muerte y desplazamiento. Observadores independientes informan de violaciones a derechos humanos casi diarias y de violaciones al acuerdo, incluyendo ataques aéreos, de artillería, tiroteos, detenciones y restricciones a la libertad de movimiento, todo lo cual ha causado la muerte y herida a personas palestinas, incluso después de que se declarara el cese al fuego. Hasta el 10 de noviembre, la ocupación israelí había violado el acuerdo más de 282 veces. 260 personas palestinas han sido asesinadas desde que comenzó el alto al fuego, un promedio de 8 personas cada día. Y estas cifras, al igual que el número de personas palestinas martirizadas a lo largo del genocidio, están absolutamente subestimadas. El sistema de salud de Gaza está destruido. Innumerables cadáveres permanecen bajo los escombros. Familias enteras no pueden informar o recibir información de sus muertos. La ocupación también ha destruido más de 1.500 edificios en las zonas bajo su control desde el cese al fuego, lo que demuestra que la destrucción no ha terminado, sino que simplemente ha adoptado una estructura distinta. La ayuda alimentaria sigue siendo utilizada como un arma. Las personas de Gaza la gente en Gaza nos dice que los pocos camiones a los que se permite entrar transportan casi exclusivamente comida basura, que no soluciona la hambruna provocada por el hombre. El combustible sigue bloqueado, las semillas y los insumos agrícolas siguen bloqueados. Lo necesario para la vida y la recuperación sigue bloqueada. Así que a pesar de las declaraciones repetidas de que la guerra ha terminado, no creemos al ocupante colonial ni a sus partidarios ni sus palabras falsas. Esto no es nuevo. Vimos treguas temporales a finales de 2023, vimos un cese al fuego en enero de 2025 y en cada uno de ellos el patrón fue repetitivo. La ocupación israelí violó los acuerdos de forma inmediata y sistemática. Y no solo es en Gaza. La ocupación también violó repetidamente los acuerdos de cese al fuego con el Líbano, donde personas siguen siendo asesinadas por los bombardeos. La ocupación ha atacado deliberadamente a personas ingenieras, trabajadoras y capaces de reconstruir la devastada infraestructura del Líbano, lo que nos recuerda que el ecocidio forma parte de la estrategia de guerra colonial. Entonces también debemos examinar críticamente el acuerdo en sí mismo. Hay que preguntarnos quién lo redactó, a quién beneficia y qué es lo que está legitimando. Porque este plan se elaboró por completo sin la participación de las personas palestinas, al igual que los marcos anteriores como los acuerdos de Oslo, que afianzaron la ocupación en lugar de ponerle fin. Este acuerdo permite a la ocupación mantener el control sobre aproximadamente la mitad de Gaza durante la primera fase y declara zonas prohibidas masivas que fragmentan la franja y restringen la circulación. Finaliza de manera efectiva la destrucción de la capacidad agrícola de Gaza, lo que le da a la ocupación un control continuo del 58% del territorio de Gaza, incluyendo las fértiles áreas de amortiguación, que son fundamentales para reconstruir la soberanía alimentaria. Las líneas amarillas que marcan estas zonas se han convertido en trampas mortales, ya que se dispara a personas palestinas cuando los límites no están claros. Utilizan lenguaje de desarrollo económico y comités tecnocráticos que hacen eco de lo que pasó en Irak, donde la destrucción fue seguida de una agresiva reestructuración neoliberal para socavar la soberanía y mantener al país dependiente de las potencias extranjeras. Este plan promete 600 camiones al día, pero esto es puramente condicionado, ya que la ocupación controla lo que entra, cuándo entra, dónde entra y si se permiten artículos esenciales como combustible, repuestos, semillas y equipo médico. Entonces debemos preguntarnos, ¿es esto un cese al fuego o es esto un genocidio reestructurado? Reconocemos aquí el manual colonial, un plan elaborado en completo aislamiento de las personas palestinas, muy similar a los acuerdos de Oslo, que solo afianzaron la ocupación y el acaparamiento de tierras. ¿En qué se diferencia este plan? Al mismo tiempo, Cisjordania está viviendo uno de los periodos más violentos de su historia moderna.
Desde que comenzó el genocidio en Gaza, más de 1.000 personas palestinas han sido asesinadas en Cisjordania, entre ellas más de 200 infancias. Se han llevado a cabo más de 1.600 redadas militares, lo que supone un aumento del 22% con respecto a años anteriores. 40.000 personas han sido desplazadas. La expansión colonial de los asentamientos se ha acelerado a un ritmo sin precedentes. Solo en 2025 los organismos de planificación israelíes han promovido más de 25.000 viviendas en los asentamientos y desde diciembre del 2022 se han anunciado más de 50 nuevos asentamientos. Más de 24.258 dúnums de tierra de Cisjordania fueron declaradas tierras estatales en 2024, la cifra más alta desde Oslo, y en 2025 se siguen produciendo más confiscaciones. Los ataques a la agricultura se están intensificando. 52.300 árboles han sido destruidos o dañados desde octubre 7. Cientos de ataques durante las temporadas de cosecha, incluidos en 2024 y 2025. Casi 700 árboles y viñas fueron destruidos en un solo periodo de referencia. Decenas de comunidades han perdido decenas de miles de dúnums de tierra sin cosechar. Las bombas de agua, redes de riego y los pozos han sido saboteados repetidamente. Al menos 120 ataques de colonos contra comunidades agrícolas han causado muertes o lesiones graves. Esto no es causal. Se trata de una estrategia deliberada de despojo diseñada para fragmentar el territorio, arrasar los medios de vida y eliminar las condiciones para un futuro palestino. Entonces, ¿por qué el tribunal importa ahora más que nunca? Porque el genocidio no ha terminado, simplemente mutó. Porque el sistema internacional no ha logrado detenerlo ni hacer una rendición de cuentas a quienes son responsables. Cuando los estados, tribunales y organismos multilaterales se estancan o se ven bloqueados políticamente, los tribunales populares se convierten en un espacio donde se puede decir la verdad libre y públicamente. En términos sencillos, este tribunal da voz a aquellos a quienes el mundo ha fallado. Reúne a sobrevivientes, familias, expertos y testigos para crear un registro de que el mundo no puede ignorar. Un tribunal genera entonces la presión moral y política necesaria para cambiar la opinión internacional. Sienta las bases para sesiones, remisiones legales y futuros enjuiciamientos. Preserva las pruebas ahora mientras las bombas, las excavadoras y los desplazamientos las borran activamente. Se convierte en parte del registro histórico en el que se basarán las generaciones futuras y los organismos legales. Y permítanme terminar con esto. El genocidio no termina cuando cesan las bombas. Termina cuando el mundo se niega a mirar hacia otro lado. Ese tribunal es nuestra negativa colectiva. Hoy no terminamos con desolación, sino con claridad. El ocupante quiere un mundo en el que las personas palestinas no serán escuchadas, en el que los acuerdos borran los crímenes y en el que el silencio sustituye la rendición de cuentas. Este tribunal destruye ese silencio. Si los estados no imparten justicia, lo hará el pueblo. Si las instituciones fallan, la memoria no lo hará. Y si los poderes se niegan a rendir cuentas, entonces crearemos la presión, las pruebas y la solidaridad global que algún día harán la rendición de cuentas inevitable. Ese tribunal no es un símbolo, sino un comienzo, el comienzo de un registro que sobrevivirá a los gobiernos, la propaganda y la maquinaria del genocidio. El comienzo de una insistencia colectiva para que la verdad de Palestina sea escuchada, honrada y llevada adelante. Nos negamos al silencio y nos negamos a ser borrades. Muchas gracias. Thank you, Lisa. That was very powerful. Muchas gracias, Lisa. Eso fue muy And, poderoso realmente. highlights exactly why Y we resalta want the exactamente tribunal. por qué queremos el Because tribunal y por qué it queremos que is, se realice ese the tribunal. Es documentation of the una colonial warfare documentación strategy, which, as you de la said, estrategia de has not guerra ended. de And los very well colonizadores said. que no ha terminado. Y como lo Even when dijiste, the bombs stop, the aun genocide cuando does not paren las stop. bombas, And el what will genocidio stop no ha the parado. genocide is Y the lo que va a right parar el voices of the genocidio people, the es el right derecho de to speak resistencia de los of the pueblos, people. el derecho a hablar de los pueblos. What is happening in Gaza is Lo que está pasando en no more Gaza a hidden secret. Everybody no es un knows, and we have secreto.
Todo el mundo lo sabe y tú nos has mostrado las pruebas. Lo que está pasando también en Cisjordania y lo que pasó en Irak hace más de 20 años es exactamente el plan que tienen ahora para Gaza. Y yo realmente quisiera repetir lo que Lisa acaba de decir, que el tribunal es para asegurarnos de que los criminales de guerra son sancionados, se les obliga a rendir cuentas, que paguen, aunque nada realmente puede reparar lo que hicieron. Pero el tribunal es muy crítico frente a la captura de información que es importante para recibir la información que recibirán las generaciones futuras frente al imperialismo, el sionismo, porque el sionismo no se habría podido sostener sin la ayuda del imperialismo estadounidense. Entonces, gracias Lisa por recordarnos lo que está sucediendo y la necesidad de que los pueblos se pongan de pie, luchen y no estén en silencio. Ahora vamos a dedicar un tiempo para ver mensajes de quienes respaldan el Tribunal Popular Internacional por Palestina. Es una muestra del compromiso de los pueblos con la búsqueda de responsabilidades por los crímenes de guerra de la entidad sionista en ayuda del imperialismo estadounidense que desde que pusimos esto en marcha, este tribunal, en septiembre, pues más de 200 organizaciones se han sumado o han respaldado el tribunal. Pueden ver a todas estas organizaciones presente de todos los continentes del mundo en la página web del tribunal, internationalsolidarity.org/tribunal. Entonces, por favor, visiten la página web y les pido que le pidan a otras organizaciones e individualidades que apoyen a este tribunal. Ahora reproduciré estos videos para escuchar algunas de estas organizaciones que han apoyado al tribunal. Gracias a nuestros patrocinadores. Pueden visitar las páginas de Instagram del Frente Popular Internacional, la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. Y aquí voy a parar y voy a poner los videos. We at ALPAS Filipinas endorse the International People's Tribunal for Palestine. We believe from Palestine to the Philippines, we must stop the U.S. war machine. We must stop climate imperialism from destroying our lands and our home. And we believe in international solidarity and the right to resist. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Justice now! I am Faye Cura of Gantala Press, a feminist small press based in the Philippines that is also part of the Publishers for Palestine Network. Gantala Press endorses Right to Resist, the International People's Tribunal for Palestine, which will take place on November 22 and 23 in Barcelona. The tribunal will be presenting evidence and testimonies from victims and eyewitnesses on the atrocities perpetrated by the United States and Israel against the people of Palestine, documenting the genocide and demanding justice and accountability. It shall memorialize the struggle of the Palestinian people alongside comrades and allies from all over the world fighting against colonialism and imperialism. As writers, artists, and cultural workers that significantly help in shaping the future, it is a responsibility to protect and fight for life, land, self-determination, and national liberation from the river to the sea. Free Palestine! I am Janila Castro, spokesperson of Kalikasan People's Network for the Environment and member of Commission 19 on Environment and Climate Justice of ILPS. And we endorse the International People's Tribunal for Palestine this upcoming November 22 to 23 in Barcelona. It is entitled The Palestinian People versus the Zionist Occupation and the U.S. Government. This tribunal aims to establish the historical record of U.S.-backed Zionist occupation's war of forced starvation and ecocide in Palestine, to mobilize international solidarity and to exert moral and political pressure on complicit governments and international institutions. In the Philippines, we are also experiencing the U.S.-backed crimes against the Filipino people,
through the puppet and fascist regime that systematically attacks the people and plunder the environment. This endorsement is one of our ways to show our solidarity to the Palestinian people fighting for liberation against the occupation and ecocide. So let me thank our endorsers Entonces, de one more nuevo, time. déjenme We agradecer are a very nuestros grateful for the patrocinadores. support. Apreciamos mucho el apoyo y les pido que visiten nuestro Instagram si quisieran ver más de nuestro trabajo frente al tribunal hasta este momento, y pueden hacerlo visitando internationalsolidarity.org /tribunal/endorse. También les animamos a leer nuestros últimos artículos publicados en Palestine Chronicle y Black Agenda Report, así como una entrevista en el podcast en Black Agenda Report. Los enlaces a todo esto están siendo compartido ahora en el chat de Zoom. Si eres miembro de los medios de comunicación, contamos con organizadores y participantes del tribunal que tienen disponibilidad para entrevistas, y todos nuestros comunicados de prensa están publicados en nuestro sitio web. Pueden enviar un correo electrónico a, disculpen, pueden enviar un correo electrónico a palestineiptmedia@gmail.com para ponerles en contacto directo con nosotros. El resto de nuestro programa hoy se centrará en el tribunal en sí mismo. Lisa ha puesto de manifiesto la grave situación a la que se enfrenta el pueblo palestino debido al pleno apoyo de Estados Unidos y otras potencias imperialistas del mundo. Es importante entender cómo este tribunal va a contribuir a las medidas para exigir responsabilidades y apoyar la resistencia sobre el pueblo, del pueblo sobre el terreno. Ahora le voy a ceder la palabra a Edre Olalia y Srina Musni del Comité Legal del Tribunal para que nos expliquen qué podemos esperar del Tribunal Popular Internacional para Palestina el próximo fin de semana y cómo pretende alcanzar sus objetivos. Edre, tienes la palabra. Gracias, Azra. Buenas tardes desde Manila, a todas las personas que se conectan. Tenemos una semana, entonces Serena no puede estar acá, pero antes de explicarles un poco del proceso, quiero reiterar lo que hace este tribunal significativo o tal vez único. Muchas otras razones. Primero que todo, el enfoque de este tribunal no es solamente el genocidio, que ya es un hecho establecido, sino también enfocarse en el ecocidio, que en términos muy sencillos es la destrucción intencional y deliberada de recursos naturales y el ambiente, que luego lleva a la hambruna forzada con la intención de aniquilar o exterminar un grupo poblacional específico de una raza o clase específica. En segundo lugar, lo que hace este tribunal único es que, distinto a muchas de las otras maravillosas iniciativas, canales, plataformas y eventos, la evidencia que vamos a presentar en el tribunal va a ser usada y puede ser útil frente a mecanismos legales ya existentes y futuras acciones legales, lo que incluye las jurisdicciones universales, donde las personas acusadas que viven fuera de un país igual pueden ser judicializadas en ese país por distintos crímenes. Y más importante, creo que el significado de este tribunal es que
pone la narrativa desde la perspectiva de los pueblos y la comunidad, que no es algo que ocurra en muchas plataformas legales. Después de ello, yo creo que también debemos decir que aunque este es un tribunal, si bien este es un tribunal, no es estrictamente un procedimiento judicial o un evento judicial, sino que es una iniciativa política convocada por las organizaciones y las personas involucradas. Ahora quisiera pasar a hablar sobre las personas que van a estar cumpliendo ciertas funciones en el tribunal. Yo quisiera decir que no puedo dar muchas especificidades por razones de seguridad, ¿no? Pues en este momento, en el interés de la transparencia y el debido proceso y para información del público general, esto va a ocurrir en unos días, pero por ahora solo quisiera decir, como dar una visión general de quiénes están involucrados en esta maravillosa iniciativa. En primer lugar, vamos a tener un panel de 7 personas jurados de distintos países, de distintas disciplinas, incluyendo personas abogadas especializadas en derecho internacional y miembros de distintos sectores y clases sociales. Hay una representación de todo el globo, va a ocurrir en Barcelona. Este panel se va a encontrar ahí y va a haber un juez que va a estar dirigiendo, que recomendará ciertas cosas, pero el jurado es quien va a decidir al final. Lo siguiente es quien va a servir la función de fiscalía. Vamos a tener 6 fiscales de distintos países, todos quienes son personas que trabajan en derechos humanos, abogados de derechos humanos, que van a presentar la evidencia al tribunal y van a presentar una evaluación. Y otra persona que va a ser importante del tribunal va a ser lo que llamamos el amicus curiae, o es decir, el amigo de la corte, la amistad de la corte. Y esta figura va a asistir al tribunal en términos de consejos u opiniones legales. Y también para poder manejar los temas administrativos, el tribunal va a tener o va a ser apoyado por lo que llamamos un administrador que va a manejar las grabaciones, los documentos, los papeles y que fluya el procedimiento. Esa persona también va a estar en Barcelona antes del tribunal. Tenemos más o menos un poco menos de 20 personas testigos, algunas de ellas van a ser testigos expertos que van a dar un marco histórico, van a hablar sobre la ocupación, el genocidio, el ecocidio. Va a haber 3 personas expertas de distintos países y un poco menos de, como decía, 20 testigos de distintas partes del mundo. Algunas van a testificar en persona, algunas van a testificar vía Zoom, algunas van a testificar mediante un video pregrabado por algunas razones
de seguridad, algunas personas van a tener que testificar solo con un documento escrito. Y esto concluirá el tribunal y va a haber un equipo legal de 6 o 7 personas, abogadas, principalmente de las Filipinas, que vienen de nuestra organización y también amistades de algunos países árabes. Esto es como el esquema del tribunal en términos de lo judicial. Entonces, ¿cuáles son algunos retos, cuáles son algunas de las cosas que se van a poner frente al tribunal? Lo primero, en general, es el genocidio, ¿no? Todas las personas sabemos eso, no vamos a profundizar en ello porque ya lo sabemos, pero el enfoque del tribunal va a ser ecocidio, como ya se mencionó, la destrucción de los medios de vida y supervivencia, destrucción del ambiente que ha sido deliberada y hecha por los sionistas de forma secundaria y de manera muy importante que también vamos a poner va a ser la destrucción de la herencia cultural, que es lo que ocurre o ha ocurrido durante esta guerra genocida, como ha pasado en otros países. Entonces, eso es lo que vamos a presentarle al tribunal y esos asuntos van a estar contenidos en una acusación, en un documento de acusación de muchas páginas. Tenemos un resumen de una página que es para difusión. Vamos a publicar esta acusación completa en el momento en que se ha indicado, un poco más cerca al tribunal por temas de seguridad, pero lo que había olvidado decir es que para facilitar la participación global de muchas organizaciones e individuos. El lenguaje principal va a ser idioma, pero va a haber interpretación simultánea a español, a francés, catalán y árabe. Quisiera finalmente hablar sobre el tribunal. No, antes de esto, recomendamos que haya una conferencia de prensa el día antes del tribunal, que será el viernes, donde quienes organizan la corte, quienes aconsejan a la corte, van a dar una revisión más elaborada frente a lo que va a pasar en los siguientes días. Entonces, el primer día, que es el 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre, vamos a tener la sesión protocolaria, las cámaras, cómo se va a hacer la organización, va a haber representación de personas y colegas palestinas, pero cuando el tribunal entre en sesión, los jurados va a haber una lectura de los cargos y las acusaciones para darle a unas personas una idea de qué es lo que está pasando. Con eso todo el mundo tiene claridad y está en la misma página. Después de ello, la fiscalía va a hacer una apertura, una declaración de apertura y luego de ello quienes están como testigos van a presentarse uno a uno. El primer grupo de testigos va a enfocarse en genocidio y el segundo grupo va a estar enfocado en la pregunta sobre ecocidio. Después del último testigo va a ser un cierre de argumentos por parte de la fiscalía. En la defensa va a haber también una
una controversia, pues se va a controvertir y luego los jurados se van a ir a otro salón para poder deliberar con toda esta información, ¿no? Después de 2 años de testimonios, se hará un resumen del veredicto sobre la base de lo que se les presentó, pero también sobre la base de evidencia documental que tal vez no se presente en ese momento por asuntos de temas, pero lo harán de forma objetiva a pesar del corto tiempo. La idea es que tengan un veredicto inicial. Fue nuestra experiencia en otros tribunales donde el tiempo era poco para que el jurado pudieran tener una decisión creíble, estudiada, y pudieran como hacer un análisis legal minucioso. Luego se va a retomar el tribunal y finalmente creemos que después de la sesión de apertura donde se va a anunciar el veredicto y se va a leer, va a haber una conferencia de prensa para que los jurados elaboren un poco y expliquen este veredicto. Un poco con el documento donde se dé este resumen de documento, un documento más largo, más elaborado, que ocurrirá en los próximos meses después de darle un tiempo a la defensa para que responda. Y bajo recomendación del equipo legal, luego se va a enviar el veredicto a la persona acusada en las oficinas oficiales. Espero que con esto puedan obtener una idea de cómo va a funcionar. Muchas gracias, Azra. Gracias. Esa fue una explicación muy integral y mucho más sencilla para que todo el mundo pueda entender la importancia del tribunal, así como cómo funciona y cómo va a funcionar. Yo no voy a intentar resumir como el flujo legal, pero solo para dejarles saber a las personas que esto ha tomado meses de preparación, de obtener los testimonios, de obtener a las personas juradas, las personas de la fiscalía, personas que tienen una posición legal, asegurarnos que haya una representación global en el tribunal. Y sí, la conferencia de prensa antes y la conferencia de prensa después para mostrar los resúmenes y luego de una forma mucho más, este documento mucho más integral que hable sobre las decisiones y los procedimientos. Espero que lo que se ha cubierto hoy les dé una idea de qué esperar del tribunal la próxima semana en Barcelona. Sin embargo, si ustedes planean ir o planean tal vez ver una grabación más adelante, o si no pueden asistir, por favor sigan las redes sociales del tribunal y ahí podrán obtener una idea de lo que se va a presentar allí. El veredicto se va a dar a los que van a emitir los jurados. Solamente va a tener tanto poder como se lo demos y eso depende de cómo nos paremos contra los sionistas y el imperialismo estadounidense. Debemos usar los testimonios para darle continuidad a la exposición y para oponer los crímenes genocidas e imperialistas. Con ello,
quiero darle la palabra a nuestra oradora de clausura, Rhonda Ramiro, la vicepresidenta de Asuntos Externos de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y representante del Frente Internacional de los Pueblos. Ella nos va a hablar sobre cómo se utilizan las actuaciones, los procedimientos del tribunal para reforzar la construcción de movimiento de masas y la solidaridad internacional con la lucha del pueblo palestino por la liberación nacional. Entonces, todos estamos aquí en Barcelona en este momento, entonces voy a ponerme de pie e invitar a Rhonda para que venga y hable con ustedes. Hola a todas las personas. Gracias, Azra. Gracias, Lisa y Edre. Y a todas las personas y organizadoras que han tenido un liderazgo en la organización de este tribunal popular sobre Palestina. Ha sido un largo camino, pero también un camino que no se ha sentido tan fuerte, tan denso, porque sabemos que estamos caminando en juntanza, en solidaridad con el pueblo palestino que está luchando desde hace tanto para terminar el genocidio y el ecocidio que se comete contra ellos y a la larga por la liberación del pueblo palestino. Cada paso de este tribunal ha estado diseñado para inspirarnos a todas las personas para que actuemos, para que no solo aprendamos sobre el ecocidio y sobre el genocidio y las causas, pero para que actuemos. Y las personas que van a contar sus historias en el tribunal están tomando riesgos al ser grabadas frente a los crímenes que se han cometido contra ellos, contra los pueblos palestinos como pueblo. Entonces, estar en solidaridad con ellos es nuestro deber. Entonces, lo que ha implicado cada estado de este tribunal ha sido que al principio esto incluía sesiones educativas que nos mostraban la historia de la ocupación sionista y el pueblo palestino, la explicación de qué es el ecocidio, qué significa el derecho a la resistencia y qué significa respetar y actuar en solidaridad con el derecho a la autodeterminación. Esto ha incluido la producción de material educativo, impreso y electrónico que explica lo mismo que hemos hablado sobre los materiales que ya les decía. Incluye investigación y documentación del ecocidio, del genocidio, que se va a presentar en el tribunal en sí mismo en la forma de testigos y presentación de evidencia. Entonces, hasta ahora, el IPT en Palestina ha creado presentaciones educativas, materiales, videos, y el próximo fin de semana vamos a producir un veredicto, una decisión. Y va a haber otros procedimientos legales que van a capturar la evidencia que se presenta por quienes son testigos, que hablan sobre ecocidio, hambruna forzada y genocidio que está siendo cometida por la entidad sionista contra el pueblo palestino. Esas van a ser herramientas fuertes en las manos de las personas que nos apoyan, del tribunal y del público en general para presionar a cuerpos internacionales para que tomen acción. Esto implica hacer incidencia en parlamentos y gobiernos locales para actuar, así como enviar el veredicto a organismos internacionales como la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional Criminal, la Corte Penal Internacional, perdón. Además de la incidencia, queremos que haya incidencia frente a la cobertura de los medios masivos frente a lo que se dice en el tribunal para contribuir a la liberación palestina y condenar la ocupación sionista. Esperamos que todas las personas que nos apoyan, las organizaciones que nos apoyan, quienes están aquí, nos ayuden para obtener este cubrimiento en medios masivos, para amplificar nuestro mensaje, amplificar el mensaje de nuestros testigos,
para que otros representantes gubernamentales puedan ejercer medidas diplomáticas contra Israel. Y tal vez más importante que esto, este mensaje tiene que llegar a más organizaciones de base que puedan movilizarse, tomar acciones como el boicot, como las protestas, el lobby, educar a otras personas y otras formas de acción. Las acciones legales es otra forma de lucha donde el tribunal va a contribuir. Entonces vamos a tomar esta evidencia y la vamos a hacer disponible a organizaciones internacionales, estados, cortes regionales, individualidades y otras personas para que lo puedan utilizar como referencia para próximas acciones legales que puedan incluir otro tribunal, por ejemplo, tribunales especiales de Naciones Unidas o demandas individuales. Entonces, complementario a esto, vamos a utilizar la evidencia para catalizar el activismo político y la acción masiva en contra del ecocidio y genocidio contra el pueblo palestino. En los últimos 2 años, con cada video, cada audio, cada foto y cada testimonio de las atrocidades que están ocurriendo por los colonos y ocupantes israelíes, más personas se han enterado de la historia de la ocupación, más personas se han movilizado para actuar. Cada vez más, el tribunal va a poner más evidencia sobre la mesa, especialmente el ecocidio, la destrucción deliberada del ambiente, que hace imposible el sostenimiento de la vida humana. Y esta evidencia se va a usar para, como combustible para campañas en contra de estos crímenes de guerra y de la ocupación. Esto incluye hacer educación política en colegios, universidades, en línea y en la calle. Toda esta educación esperamos que vaya a estimular y vaya a generar más agitación y más movilización en contra de la hambruna forzada y el ecocidio. Esperamos que ocurra en comunidades urbanas y rurales en todo el mundo. Esperamos que el tribunal pueda contribuir a muchos campos de lucha de los pueblos por la liberación de Palestina, mucho más allá del salón de corte. Esperamos que después del tribunal se use, que podamos usar estas acciones nosotros mismos después del tribunal. No vamos a compartir los detalles de qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer acciones en Barcelona el lunes, noviembre 24. Y esperamos que si están en Barcelona se nos unan. Esperamos que se nos unan en términos de educación, incidencia, en tomar acción en las calles, protestar, boicotear y tomar otras formas de acción, ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Como organizadores el tribunal hemos generado herramientas para incidencia de educación. Sabemos que la información, el conocimiento, el análisis pueden ser armas cuando se usan por las personas. Si tenemos el valor para actuar. Entonces, les pedimos que se unan a nosotros para usar estas herramientas como armas apoyando el pueblo palestino en contra de las fuerzas de ocupación y de colonias. Que viva la solidaridad internacional y desde el río hasta el mar, Palestina en libertad. Le paso la palabra a Azra en este momento. Hello, everybody. I'm back. Hola. So you will have a sense of how we are working together. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden saber cómo estamos trabajando en conjunto. Somos un equipo no solo físico, sino que tenemos tantas personas de tantos lugares que nos están ayudando al tribunal. Como Ronda decía, es crucial que el derecho a la resistencia, el derecho a una Palestina libre de la entidad sionista y del imperialismo estadounidense. La verdad es que esto es algo que está en nuestras manos. Después de más de 75 años de ocupación, ya se sabe
lo que ha pasado. Después de estos 2 años de inclemente genocidio, el mundo entero sabe por qué Palestina está luchando por liberación. Como decía Ronda, es importante asegurar que vayamos a las calles, que vayamos a nuestros gobiernos, a las cortes internacionales, que tienen la posibilidad de parar esto. No podemos descansar hasta que se termine el genocidio. Es un genocidio que está ocurriendo y nadie más, sino nosotros los pueblos del mundo, lo podemos parar. Entonces hacemos un llamado a los pueblos del mundo para que se nos unan en parar esta atrocidad, el ecocidio, la hambruna forzada, el genocidio. No es solo en Palestina, pero en muchas partes del mundo. Entonces los pueblos tenemos que unirnos en esta lucha contra el imperialismo, especialmente el imperialismo estadounidense. Gracias, Ronda, por tus palabras inspiradoras. Ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas y se las pasaremos a las personas ponentes. Pueden dirigir sus preguntas a todas las personas ponentes en general o nombrar a una persona específica que quieren que responda a su pregunta. Pueden también levantar su mano para pedir que se les active el micrófono y hacer su pregunta de manera verbal. Entonces, de nuevo, gracias a todas las personas, especialmente Edre y Lisa por estar aquí y Ronda también. Este tribunal es un modelo crítico y un faro moral. Sabemos que no es un fin en sí mismo. La liberación de Palestina se logrará solamente por el pueblo palestino. Entonces, ¿tenemos preguntas? No veo preguntas en este momento y yo quisiera pedirle a las personas que hagan preguntas. Tenemos algunas personas conectadas. Sí, mientras vienen preguntas, yo voy a hacer una. Lisa, tú hablaste de la destrucción de las tierras cultivables. ¿Podrías darnos una idea de cuáles son los elementos más críticos del ecocidio y el uso del alimento como arma? Tal vez cuáles son los elementos más cruciales que las personas deberían conocer sobre esto. Sí, claro. Gracias, Azra, por esto. El ecocidio y la destrucción de la tierra cultivable y el sector agricultor en general ha sido una estrategia usada por la ocupación israelí desde hace mucho tiempo. Si queremos hablar de Gaza, incluido antes del 2007, del 2023, desde el 2007 ha habido bloqueos de alimentación, ha habido planes de conteo de calorías para mantener a las personas palestinas un poquito más arriba del nivel de hambruna. Y esta estrategia solamente se ha intensificado. Entonces, desde el día 1 se anunció que no iba a haber combustible, comida, ni agua. Sistemáticamente se han enfocado en que las áreas cultivables ya no sean cultivables para prevenir que las personas palestinas puedan cultivar su comida, y el 95% de la tierra cultivable ha sido destruida en Gaza, y esto son más o menos 220,000 dunums pueden ser todavía cultivables. Y la comida que está entrando es comida chatarra. No están permitiendo que entre comida nutritiva. Y claro, bloquean cualquier tipo de
insumo que puede ayudar a rehabilitar o cultivar la tierra. Creo que este es lo más importante y esto es una estrategia que también vemos en Cisjordania y también la vemos en el Líbano, donde están atacando los campos de olivos y están atentando a las personas que trabajan en el sector agropecuario y es la estrategia de la ocupación Thank israelí. you so much, Lisa. Gracias, Lisa. And yes, so many of us need to really Sí, focus muchos de on nosotros tenemos que ecocides so that we enfocarnos can en el get ecocidio para grassroots people aware of poder what is happening. We do have a concientizar a la persona de question lo que está from Carly ocurriendo. Brook, Tenemos una pregunta de Cali I'm Brook assuming it is for y Edric. asumo que va It's open para to both. Edre, How pero the pues está documentation abierta. of the crime of ¿Cómo, ecocide be a tool for return for cómo refugees puede in ser Gaza? la So I'll just repeat. How is cómo the puede ser documentation of the crime of una ecocide could be a tool herramienta, cómo podemos hacer la documentación de los crímenes de ecocidio una herramienta para el retorno de las personas refugiadas en Gaza? Sí, como se mencionó, como mencionó Ronda, hay muchas formas en las que podemos no solo usar el veredicto, sino también las decisiones, ¿no? Y las bases. Esta puede ser una base, puede establecer las bases de la petición de retorno para recuperar la tierra, rehabilitar las áreas de cultivo y hacer que los recursos naturales sean sostenibles. Puede ser una herramienta. Esta puede ser una plataforma para Thank you, solicitar Edre. el There's another cumplimiento del derecho de question, and we retorno. had Hay otra actually just given pregunta the answer in the chat box, y ahí which is se le from, it was dio la Anika respuesta en el asking chat, que a es de question on Anika, que registration, pregunta as she's going to be si coming in late. por el registro, porque I va a don't see any llegar un more poco questions tarde. here. No veo más I preguntas. actually had another question, Edre, if you Yo don't tenía mind. otra pregunta, Edre, si no te You importa. talked about the longer Tú documentation that will hablaste come sobre la after the documentación que interim months. va a What is the process que of va a salir writing that después en un document, par de and who meses. will ¿Cuál be es el proceso responsible? de la escritura de ese documento y quién va a ser responsable de ello? Sí, bueno, va a ser el jurado, ¿no? Ellos son quienes van a, quienes tienen la credibilidad, quienes tienen la visibilidad, la evidencia. Entonces, ellos son quienes tienen el conocimiento. Es más largo porque tiene porciones específicas de los testimonios que son las que van a apoyar el análisis legal. Entonces, la lectura del veredicto es corta por términos del tiempo. Entonces, pero la decisión va a tener un desglosado mucho más detallado de los testimonios, las pruebas, en referencia específica con las pruebas y con los instrumentos internacionales y convenciones internacionales que se están violando. Es algo que no se puede hacer en la lectura en tiempo real. Entonces, el proceso es que después de que se dé este veredicto, un poco como para satisfacer el requisito de tener el fallo, todas las personas, porque pues bueno, la realidad es que aquí hay muchos riesgos, pero en el interés del debido proceso, pues la idea es informarle a quienes están acusadas de qué se les acusa y por qué y cómo. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer. Después de ello, el panel de jurados con el equipo legal. Sabemos que los jurados están muy ocupados y tienen mucho conocimiento. Y claro, entonces se va a usar los Amici Curiae que están allí para ayudar a escribir esta decisión.
Pero esto es algo que recae sobre el panel de jurados, que son quienes van a decidir en consenso, en unanimidad o en diferencia frente a un hecho o el otro, un cargo o el otro. Eso no es un proceso mecánico. Las personas pueden decir como, ay, es una conclusión ya, pero la fuerza y la credibilidad de la decisión va a depender directamente de lo que se presente en el tribunal. Y no solo lo que se presenta, sino si es creíble, si es verificable, si los representantes hablan sobre el ecocidio, no es algo mecánico, es un proceso bajo el cual se toma una decisión. Yo he estado allí, es algo que puede ser muy intenso, muy difícil, pero a la larga, dado que todos conocen el contexto general, pues se puede llegar a un veredicto. Y tengo la confianza de que con todos los testimonios se tenga un caso. Thank you very, very Logremos much. tener un Yes, caso. we Sí. are immensely looking forward to the tribunal. Esperamos con ansias el It's one way tribunal. of, seeking Esta es justice, una forma de and, buscar yes, the verdict justicia is open, of course, but y claro, we está know what the abierta witnesses, y have gone through sabemos and what will be lo que han provided. vivido y los So, riesgos de las personas whatever the testigos y lo que se les va a outcome of the verdict, proveer, pero lo que we sea que have pase con el the testimonies veredicto, of the people tenemos on los the testimonios de ground. las So personas thank en you so terreno much, y eso es lo que le Edre, dará la fuerza. Rhonda, and Lisa, for walking us Gracias, through, Edrel, what has been Rhonda y happening Lisa, after the por ceasefire, hablarnos sobre lo que ha and pasado then después what del the cese legal al team has been fuego, doing, and lo what que ha to estado expect haciendo from el the equipo tribunal, legal and y of course, qué even podemos after the esperar tribunal. del tribunal Thank you y so después much. del tribunal. With that, I Con take my leave. ello, creo que ya podemos terminar. Who's saying it? Enough, no. Wait. What do I say? Okay, friends. Sometimes people get A very caught up in veces the nos actual legal dejamos llevar process. por los procesos So, legales. instead of closing Entonces, that way, en let vez me de once again cerrar go de la forma adecuada, voy a volver a decir lo que tenemos que hacer. Entonces, a solo una semana del evento, le pedimos a todas las personas que tengan previsto asistir que por favor se inscriban si no lo han hecho. Pueden hacerlo en internationalsolidarity.org/tribunal/register. Al inscribirse, van a recibir información adicional sobre el tribunal y consejos de viaje. Si no pueden asistir en persona, pueden inscribirse para recibir un enlace para ver la transmisión en vivo. Pueden inscribirse en la lista de correo electrónico del Right to Resist en el sitio web para recibir actualizaciones periódicas sobre los preparativos. Si ya están registradas, se les añadirá automáticamente una lista de correo. Vamos a publicar actualizaciones y recursos a través de redes sociales. Sigan y suscríbanse a las cuentas de Facebook e Instagram de organizaciones organizadoras para recibir actualizaciones que son @PCFS Global para la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, @International People's Front y para el Frente Popular Internacional, @ILPS_oficial en Instagram y @ILPS oficial en Facebook para la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. Por favor, únanse a la creciente lista de partidarios del tribunal. Apóyennos en la página web que ya he dicho. Si ya nos han
apoyado, animen a otras organizaciones con las que trabajen, a que nos apoyen también, corran la voz y cuéntenles por qué nos han apoyado y por qué ellos también deberían hacerlo. Si no lo han hecho, consideren la posibilidad de enviarnos un mensaje de video expresándonos su apoyo para que podamos utilizar para apoyar otras organizaciones a que nos apoyen. Pueden enviar un video de 1 minuto o 2 minutos a outreach@internationalsolidarity.org. También les instamos a que hagan una donación para apoyar el trabajo del IPT. Si desean hacer una donación, pueden encontrar los detalles en la página web de donaciones. Allí se enumeran los métodos de donación y pueden enviar un correo electrónico a la página que aparece, a la dirección que aparece en la página web, que es info@internationalsolidarity.org, para hablar sobre otros métodos de hacer donaciones. Si son miembros de la prensa, consideren, por favor, cubrir el tribunal y publicar artículos escritos por nuestras organizaciones y patrocinadores. También contamos con portavoces para los medios que estarán disponibles para entrevistas. Nuestros comunicados de prensa se pueden encontrar en el sitio web y los publicaremos también en redes sociales. Les pedimos que envíen un correo electrónico a palestineiptmedia@gmail.com para ponerse en contacto con nosotros para asuntos relacionados con los medios de comunicación. Espero que hayan recibido la información necesaria. Es mucha información, pero si van a nuestra página web pueden encontrar información allí. Con ello, Palestina libre, desde el río hasta el mar, Palestina en libertad. Muchas gracias, amistades, y con ello, ahora sí les digo hasta luego. Gracias por asistir a esta sesión.